proceso. No, no te quedas seco en ese proceso. Dios tiene una fuente nueva, una fuente fresca para seguirte sustentando. Cuando a Agar se le acabó el agua en el desierto, el agua que le dio Abraham, cuando se le acabó el agua, ya Dios tenía una fuente en el desierto preparada. Porque no es con tus recursos ni con tu fuerza, sino con la fuerza y la manifestación del poder del Dios que te llamó. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios le bendiga de una manera muy especial en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a esta nueva entrega de su canal, Apasionados por su Presencia. Es un privilegio, es un honor poder usar esta plataforma para llegar a ustedes con una palabra de parte de Dios. Mi nombre es Carlos Misael, siervo de Dios por su misericordia, para aquellos que es primera vez que nos miran. En este canal subimos una palabra de edificación todas las semanas, así que si no te has suscrito, suscríbete para que te pueda llegar esa notificación y que sea de mucha bendición para tu vida. El día de hoy quiero continuar con una serie que hemos estado dando acerca de aprender de las virtudes y los errores de los personajes bíblicos. Hemos hablado de varios personajes, pero en esta hora quiero hablar acerca de un personaje también muy especial en la palabra y muy amado por Dios, que es el profeta Elías. Hay ricas enseñanzas en la vida del profeta Elías, y eso es lo que quiero ministrar a tu vida de parte de Dios. Vamos a poner esta transmisión en las manos del Señor, que estoy creyendo que Dios va a hablar a tu vida de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por permitirnos una vez más poder llegar a través de tus hijos, Señor, por medio de esta plataforma. Te damos gracias a ti, te damos la gloria. Espíritu Santo, toma la atmósfera, toma el control, y que esta palabra fluya en los corazones y se haga viva, Señor, en ellos, y les sea de mucha bendición en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, vamos a hablar acerca de Elías. Ya sabemos, Elías es el profeta de fuego. Aquel hombre que oró y se detuvieron los cielos, dejaron de llover 3 años y medio. Y aquel hombre que volvió a orar y luego los cielos se abrieron nuevamente. Elías es aquel profeta que oró y descendió fuego del cielo y quemó el altar de Baal. Gloria a Dios para siempre. Un hombre poderoso en las manos del Señor. Y hay muchas cosas que aprendemos de él. Y quiero hablar de lo primero. Y es que de Elías aprendió a caminar en la presencia de Dios de rodillas y de pies. Primera de Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oye, Elías, cuando habla con Acab, le está diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías no está diciendo en cuya presencia yo estaba o en cuya presencia voy a estar. Elías está diciendo en cuya presencia estoy. Pero Elías no estaba orando en ese momento, ni estaba ayunando, no estaba en un secreto con el Señor. No, Elías está frente a acá diciéndole: vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Por qué Elías afirma que está bajo la presencia? ¿Sabe por qué? Porque literalmente Elías, donde quiera que caminaba bajo la presencia de Dios. Por eso cuando él dice no va a llover sino por mi palabra, no está hablando de la palabra de él. Está hablando, es Dios mismo hablando a través de él. Diciéndole acá: es por mi palabra que no va a llover. Era tan uno con el Señor que cuando hablaba era su voz, pero las palabras eran las de Dios. Es impresionante esto, y esto es una enseñanza que debemos aprender, amado. Debemos de entender que necesitamos caminar bajo la presencia de Dios donde quiera que estemos, en el trabajo, manejando, en la casa, donde sea. Tenemos que caminar bajo la presencia de Dios, porque el enemigo constantemente nos acecha. Pero cuando caminamos bajo la presencia de Dios constantemente, caminaremos en victoria, porque Dios nos guarda y nos protege. Entonces, Elías aprendió este principio, a caminar bajo la presencia de Dios todo el tiempo. Por eso el hombre era exitoso. Seguimos. Dios protegió a Elías a causa de su llamado. Primera de Reyes 17, el 2 y el 3 dice:
Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Cuando Elías suelta la palabra, no es a cualquiera que se la está soltando, es a Acab, la autoridad del momento, un rey malvado. Y le está diciendo no va a llover. Pero a causa de esa palabra y del llamado que Dios le había hecho, Dios le dice apártate de aquí y lo lleva a un lugar y lo esconde. Qué enseñanza tan hermosa. A veces tenemos miedo de hablar la palabra de Dios, de cumplir el llamado, la asignación, porque pensamos que nos van a criticar, que no seremos aceptados. ¿Qué importa? Cumple tu llamado tal como Dios te lo está encomendando. Y Dios se va a encargar de guardarte, de cuidarte del enemigo, de los que te critican, de los que te injurian. Dios siempre te va a guardar. Dios protegió a Elías a causa del llamado que le había hecho. Dios era responsable de Elías porque Dios fue quien llamó a Elías. Dios es responsable de ti. Si Él te llamó, Él es responsable de hacer que te guarden, que te protejan, que sus ángeles te rodeen. El Salmo 37:4 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Amén. Así que el Salmo 34:7 dice eso. Entonces, ¿qué más aprendemos de Elías? Ya vimos que Dios lo protegió a causa de su llamado. Ahora, Dios sustentó a Elías a causa de su llamado. Fíjate, primero vemos cómo lo protege. Ahora vemos cómo Dios lo sustenta a causa de su llamado. Dice la Biblia en el libro de Primera de Reyes 17:4. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cuando Elías es enviado al arroyo, literalmente no tenía que comer. Ya tenía que beber porque estaba el arroyo, pero no tenía que comer. Dios habla a unos cuervos, oye esto, hasta los animales escuchan la poderosa voz de Dios. Y los cuervos van y le llevan carne y pan al profeta. Mira cómo Dios sustentó al hombre que llamó. No importa que haya escasez donde quiera que tú estés. Si Dios te mandó, Dios te va a sustentar. Mire, los cuervos son animales que comen carne. Yo no puedo pasar esto por alto. Los cuervos son animales que comen carne. Dios no eligió otro tipo de animal, eligió los cuervos. Si los cuervos comen carne, ¿por qué no se comían la carne que era de Elías? Porque cuando Dios manda algo, hasta el enemigo tiene que obedecer. Los cuervos saboreaban la carne, olían la carne, pero no podían comérsela. Esto es lo que hace el enemigo. Puede oler tu bendición, puede ver que está cerca tu bendición, pero no te la va a poder quitar si Jehová te la mandó. Alguien tiene que agarrar esta palabra. Elías, los cuervos que comían carne no le tocaron su sustento, porque fue Jehová que lo mandó. No importa la escasez que estés pasando, si Dios te llamó, va a mandar los cuervos con la provisión que tú estás necesitando. Dios no solo te protegerá a causa de tu llamado, sino que también te sustentará a causa del mismo. Amén. Otra cosa que aprendemos, aunque se le estaban acabando los recursos, Elías no se movió hasta que Dios no le habló. Primera de Reyes 17:7-9. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra, sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una viuda que te sustente. Fíjate, explico esto. Elías tenía un arroyo para él solo. Los arroyos no se secan de un día para otro. Para que un arroyo se seque, tienen que ir pasando los días. Conforme le estaba dando el sol, recuerde que no estaba lloviendo, conforme le estaba dando el sol, así se iba secando el arroyo. Préstele atención a esto poderoso. Todos los días Elías se levantaba y veía que al arroyo le quedaba menos agua. Cada vez que se levantaba veía que se estaba secando su fuente, Shamaí, su sustento estaba terminando, pero no se movió. Elías esperó la palabra, esa misma voz que le habló, que le dijo, muévete allá, que voy a sustentarte. Esa misma voz que le dijo, te voy a mandar carne con los cuervos, esa misma voz Elías la estaba esperando. Él estaba viendo que se le estaba secando el arroyo, pero se mantuvo allí. Yo quiero decirle a alguien que no se mueva aunque se te esté secando el arroyo. No te muevas, espera la voz de Dios. Si te mueves antes de que Dios te hable, vas a fracasar. Pero si te mueves exactamente con la voz de Dios, vas a tener victoria. El hombre veía que el sustento que tenía se le estaba secando, pero estaba allí todavía esperando. Cuando Dios le habló,
Dios le dice, ahora muévete. Entonces él se movió. Y vamos a ver qué aconteció cuando se movió con la voz de Dios. Quiero decirle a alguien que no importa que se te esté acabando la fuente, no importa que se te estén secando los recursos, no importa que la cuenta de banco esté bajando, tienes que esperar la palabra de Dios para que te muevas, para que pueda tener victoria en aquello que quieres emprender. Vamos a seguir. Ya vimos cómo él no se mueve. Ahora, cuando Elías pensó que se iba a quedar sin agua, ya Dios tenía otra fuente para sustentarlo. Vamos a ver otra vez el verso 9. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Fíjate, Elías, viendo el arroyo que se secaba, Elías no le pasaba por la mente cómo Dios iba a traer el siguiente sustento. Pero cuando tú piensas que se te está acabando una fuente, o que se te está secando un arroyo, ya Dios tiene otro arroyo preparado, otra fuente preparada. Elías pensaba que era su final, pero Dios tenía algo preparado para seguirlo sustentando. Ese no es tu final. Dios tiene algo preparado para seguirte sustentando. No te mueres allí en ese proceso. No te caes en ese proceso. No te quedas seco en ese proceso. Dios tiene una fuente nueva, una fuente fresca para seguirte sustentando. Cuando a Agar se le acabó el agua en el desierto, el agua que le dio a Abraham, cuando se le acabó el agua, ya Dios tenía una fuente en el desierto preparada. Porque no es con tus recursos ni con tu fuerza, sino con la fuerza y la manifestación del poder del Dios que te llamó. Escuche algo. Seguimos. Elías no menospreció lo poco de la viuda, porque creía más en la palabra que lo que sus ojos estaban viendo. Primera de Reyes 17, 13 al 15. Por lo largo no lo va a leer, usted lo lee después. Pero ahí dice, cuando Elías llega, mira que esta viuda no tiene nada. Elías tiene una palabra, pero cuando llega la viuda no tiene nada. La viuda tiene un poquito de harina y tiene un poquito de aceite para hacer una torta, comérsela y dejarse morir. No tiene nada. Pero Dios le dijo a él que lo iba a sustentar. Elías hubiera podido decir, esta es la equivocada, esta no es. Porque si Dios me dijo que me iba a sustentar, esta no tiene el sustento que yo estoy buscando. Pero ¿por qué Elías insiste y se queda allí? Porque Elías no se enfocó en lo poco que tenía la viuda, sino en la palabra que portaba. No sé si alguien puede entender esto, hombre. Elías no se enfocó en lo poco que esa mujer tenía. No se enfocó en lo que sus ojos estaban viendo. Elías se enfocó en la palabra que Dios le había dado. Y cuando Elías le dice, haz esa torta y dame a mí primero. Y la Biblia dice que la viuda lo hizo. Y cuando lo hizo, la harina de la tinaja no escaseó más nunca, ni el aceite se vació. La abundancia llegó porque el hombre de Dios creyó aunque estaba viendo poco. Quiero decirle a alguien que aunque sea poco lo que estás viendo, no deje que el enemigo te confunda. Si tienes una palabra, enfócate en la palabra, no en lo que estás viendo, no en lo que tus ojos están visualizando. Quizás sean pocos los recursos que estás viendo, pero tienes palabra. Elías era poco lo que estaba viendo, pero tenía palabra. Y el fruto de esto fue que porque Elías creyó, la Biblia dice que la harina y el aceite nunca escaseó. ¿Sabe por qué? Porque creyeron más en la palabra que en los recursos. Créele a Dios por encima de los recursos y entonces no escaseará aquello que Dios dijo que va a entregarte. Mi alma adora a Dios. Seguimos. De Elías aprendemos que los problemas se llevan al aposento, al lugar de oración. Primera de Reyes 17, 19, después el 21 y el 22. Allí dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba. Y lo puso sobre su cama. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Cuando el niño se le muere a la viuda, ellos no lo entierran. Elías lo lleva al aposento, al lugar de oración. Cuando cierra la puerta y entra al aposento, comienza a orar y el milagro acontece. Hay un principio poderoso. No entierre tu sueño, no entierre tu esperanza, no entierre la palabra que Dios te dio. Llévala al aposento. Aunque se esté muriendo o aunque se haya muerto, tu esperanza, llévala al aposento. Cuando Elías lo llevó al lugar de oración, el niño resucitó.
El problema se solucionó. Quiero decirle a alguien, ese problema, esa situación, llévala al aposento. Métete con ella en el aposento. Dios va a hacer que resucite. Métete en el aposento. Dios va a hacer que resucite. A alguien Dios le está hablando, le está diciendo, tu problema se va a resolver es en el aposento, en el lugar donde tú oras, donde tú me buscas, donde tú buscas el rostro de la presencia de Dios. Allí es donde se resuelven los problemas. Cristo dijo Mateo 6:6, cuando ore, entra al aposento, cierra tu puerta. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que hay problemas, situaciones que hay que llevarlas al aposento, al lugar de oración. Todo lo que Elías hacía era por mandato de Dios. Primera de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Eliseo y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Cuando Elías ora para que descienda fuego, no lo hace adivinando, no lo hace echando suerte, lo hace porque Dios se lo había mandado. Todo lo que tú y yo vamos a hacer tiene que ser por mandato de Dios. Busca la dirección de Dios, el mandato, la voz de Dios primero, antes de hacer eso, para que entonces el fuego descienda conforme a Dios te lo haya dicho que lo digas. Amén, esto es poderoso. Aunque tengas una palabra de parte de Dios, debes orar para que se cumpla. Primera de Reyes 18, 41, 42. Entonces Elías dijo acá, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acá subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, se puso su rostro entre las rodillas. Mire, Dios le dice acá a Elías, dile acá que va a llover. Ya Elías tiene la palabra. Elías podía salir corriendo a decirle acá, pero eso no fue lo que hizo. Elías subió al monte Carmelo y comenzó a orar. Aunque tenía la palabra, oró para que sucediera. Mira el problema de mucha gente. Tienen una palabra de parte de Dios, sabe que la tienen, pero entonces la están esperando de brazos cruzados. La están esperando muy tranquilos, muy relajados. Y así no se cumple. Elías tenía la palabra, pero oró para que sucediera. Cuando tú tienes una palabra de Dios, hay que tener que orar más. Hay que tener que buscar más a Dios para ver el cumplimiento de esa palabra. Porque por cuanto tienes una palabra de Dios, también la guerra será grande. Satanás hará lo que sea para que tú no veas el cumplimiento de esa palabra. Pero vine a decirte de parte de Dios, si tienes una promesa de Dios, se va a cumplir, pero tienes que orar. Tienes que meterte en el lugar secreto hasta que se cumpla lo que Dios dijo. Y Dios, cuando mire esa búsqueda, Dios lo va a cumplir. Sigamos. De Elías aprendemos, bueno, vamos a obviar pero vamos a hablar de este error de Elías. El error de Elías fue dejar que esa amenaza prosperara en su mente. Primera de Reyes 19, 2 al 4. Dice, bueno, lo lee usted después, pero ahí dice que Jezabel, la esposa de acá, Jezabel, la esposa de acá, le manda a decir a Elías, vive Jehová, dice así, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no pongo tu cabeza como uno de ellos. Elías había degollado 400 profetas de Baal. Cuando Jezabel se entera, le manda y le dice, también a ti te voy a quitar la cabeza, te voy a degollar. Le manda a decir eso. Elías se turba y sale turbado al desierto y dice que deseaba morirse. ¿Por qué? Si este hombre había visto grandes milagros en Dios. Porque dejó que esa amenaza, meditó en esa amenaza y dejó que esa amenaza prosperara en su mente. Y el enemigo tomó control. Tú y yo debemos aprender algo. No dejes que un dardo del enemigo. Esto es una guerra fuerte, amado. Yo lo sé por experiencia propia. Es una guerra fuerte porque Satanás va a mandar un dardo. Que por eso Pablo dijo, todo lo bueno tómalo y lo malo deséchalo. Renueven su pensamiento y lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice Corintio. Entonces, cuando el dardo llega a la mente de parte de Satanás, trae una asignación. Hay un libro que yo recomiendo, se llama El Espíritu de Pitón. Este libro es poderosísimo porque explica cómo trabaja Satanás atacando la mente. Y cuando el pensamiento llega, el pensamiento trae un objetivo y es hacerte fallarle a Dios, dudar de Dios, desanimarte. Elías asimiló esta palabra, esta amenaza, y terminó afectándole y terminó deseando morirse. Quiero decirte que eche fuera de tu vida y oro en el nombre de Jesús, que todo pensamiento sea atado y cancelado, todo pensamiento negativo en el nombre de Jesús, y que tu mente esté libre
para que la presencia de Dios fluya en tu vida. No medites en esos pensamientos. Gigi Ávila dijo, no pienses demasiado porque Satanás usa tu propia imaginación en contra tuya. Eso dijo Gigi Ávila. Así que no medite en los malos pensamientos. Otro error de Elías fue meterse en la cueva y pensar que estaba solo cuando Dios lo había librado antes. Primera de Reyes 19, 9, 10 y 18. Cuando el ángel viene le dice, come y bebe, que largo camino te resta. Elías se va, bien, todo bien. Ya sabe que Dios lo levantó, pero cuando llega a donde iba a llegar, al monte de Dios, a Oreb, monte de Dios, se metió en una cueva. ¿Por qué se mete en una cueva otra vez? Porque así hay personas, saben que Dios lo libró de un proceso el año pasado, y cuando Dios le permite otro proceso, entonces ellos se meten en cueva, porque se le olvidó que el Dios que lo libró ayer también lo puede librar hoy. Esto fue lo que pasó con Elías. Para mí es un error entender, saber que si Dios me libró de una prueba el mes pasado y me está permitiendo otra este mes, yo no me voy a meter en una cueva. No, el término meterse en cueva significa literalmente esconderse, puede ser rendirse, pueden ser muchos términos. El asunto es que la voz de Dios aparece para sacarlo de esa cueva. Él pensaba que estaba solo y Dios tenía 7,000 que no habían doblado rodillas. Tú no estás solo. Hay gente que Dios tiene todavía que oran a favor de ti. Hay personas que doblan rodillas por ti. No estás solo. Así que Dios no te meta en esa cueva. Sal de la cueva y acuérdate que Dios te libró de esa enfermedad, te va a librar otra vez. Dios te libró de esa escasez, te va a volver a librar otra vez. Sal de la cueva, a alguien Dios le está diciendo. Sal de la cueva y verás lo que voy a hacer contigo. Termino aquí. De Elías aprendemos que debemos orar fervientemente si queremos vencer. Aquí termino. Santiago 5, 17 al 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvias y la tierra produjo sus frutos o su fruto. Santiago está revelando un principio poderoso y está diciendo que Elías era igual que usted y yo, un hombre sujeto a pasiones, un hombre de carne, todo lo tentaba. Lo que lo tienta a usted y a mí, a Elías también lo tentaba. Entonces, ¿cuál era el secreto de que oraba y las cosas acontecían? Sencillo, que oraba fervientemente. La palabra fervientemente o ferviente significa que oraba con entusiasmo, con anhelos, que oraba hasta que las cosas pasaran, que era perseverante. Eso lo hizo victorioso. Nosotros debemos de ser perseverantes en la oración. Debemos de ir a orar con entusiasmo, con anhelo, con pasión. Orar fervientemente garantizará la victoria sobre todo aquello que ya Dios a ti te ha hablado. Así que ora fervientemente y Dios lo va a hacer. Amados, espero esta palabra haya bendecido su vida de una manera especial. Recuerde compartir esta palabra con alguien que la necesite y que también pueda ser bendecido con lo que Dios tiene. Oro en el nombre de Jesús de Nazaret y le pido al Padre que esta palabra fluya en tu corazón. Que como Elías, tú puedas orar fervientemente y que pueda ver la manifestación de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu ministerio, en tu finanza, en tu empleo, en todo tu entorno, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos veremos en una próxima entrega. Shalom, shalom. Dios te guarde.